Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en Insólita Experiencia. Les agradezco mucho siempre todos sus mensajes que nos mandan en cada uno de los videos que vamos publicando. Les agradezco también que me sigan a través de Spotify, de YouTube, de Instagram, que me encuentran como @JohananDíaz. Muchas gracias por estar muy al pendiente del trabajo de un servidor que hace ahí y que constantemente se lo estamos dando a conocer a través de las redes sociales de un servidor. Y también déjenme decirles que la invitación para que ustedes estén aquí en La Insólita, porque ya saben, siempre les estamos presentando muchas entrevistas, los temas que van de actualidad y desde luego también el entender todo lo que implica el tema del contactismo, que tanto nos llama la atención, esos mensajes que constantemente están mandando esas entidades presuntamente no humanas. Así que dele seguimiento y síganme, de favor. Y si usted todavía no me sigue en Spotify, síganme Spotify, YouTube, Instagram, @JohananDíaz. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con todo este asunto de la política, si realmente se hacen rituales, hay pactos con el demonio, se hace brujería. Esto lo utilizan cuando hay campañas políticas o cuando ya alguien ya está en el poder para bajarlo del poder. ¿Realmente esto funciona? Porque pareciera que en muchas de las ocasiones nos enteramos de todo esto, pero pues parece que no funciona eso porque ellos los vemos ahí sin problema alguno, como si no pasara nada. O se tratará quizá de que tienen una protección y a los brujos más fuertes a nivel planetario que los contratan para que los tengan ahí muy bien cuidaditos. No lo sé. Pero lo que sí me queda muy claro que es un tema que siempre genera mucho interés y que hoy vamos a abordar aquí en La Insólita Experiencia. Para ello tenemos a Samuel Prieto, que con él vamos a iniciar un podcast aquí en La Insólita Labs que se llama El Mandato del Nos. Así tal cual se llama este podcast, El Mandato del Nos, con Samuel Prieto, y que usted lo va a poder mirar en las plataformas de La Insólita Labs. Y para mí es un gusto presentarles a Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Johanan, qué placer y qué honor platicar contigo, además en tu podcast que es tan visto y tan escuchado. Pues muchas gracias, Samuel. Híjoles, pues hablar en estos momentos de política pareciera que son momentos no tan convenientes por todas sus implicaciones, ¿no? Sin duda. Y además, ¿sabes qué? Que hablando del ADN de la institución que nos cobija, es insólita la política también, en muchos sentidos, ¿no? Últimamente hemos estado viendo cosas que no esperábamos que fueran a pasar nunca. Claro. ¿No? Y eso es parte de toda esta experiencia de ser ciudadano y de también ir entendiendo nuestra realidad desde una perspectiva diferente. Claro, desde luego. Ahora, tu podcast no va a estar ni a favor ni en contra, va a ser muy equilibrado. ¿O sí tiene una tendencia tu podcast? Todos tenemos una tendencia, ¿no, querido Johanan? Lo que sí no vamos a hacer es, yo soy chairo, yo soy fifí, yo soy... Eso no, ¿no? Y no porque como periodistas o porque comunicadores tengamos que asumir una posición neutral, que eso es absolutamente falso, sino por el hecho de que necesitamos generar discusión. El nombre de El Mandato del Nos salió justamente a partir de esta idea. Sí. A ver, ni los políticos chairos, ni los políticos fachos, ni los políticos de un color o los políticos de otro color deberían tener la capacidad realmente de decir a nosotros como ciudadanos cómo va a ser este país. Deberíamos ser nosotros. Por eso es el mandato del nos, el mandato de nosotros, los que deberíamos decir no o decir sí a lo que dicen los políticos, no al revés, ¿no? Bueno, eso es en la teoría, pero en la realidad tú sabes que esto no sucede así. No sé, a mí me llama mucho la atención, vemos ahora que hay más, bueno, yo lo noto así, como que más apertura a dar a conocer la corrupción que hay al interior del gobierno y quién está coludido con quién. Y seguramente esto se da por todo lo que ha pasado en las últimas semanas en la República Mexicana, la presión de los Estados Unidos, y que vemos que al menos hay algo que está ocurriendo en México y esperemos que esto sea para beneficio de la ciudadanía. Pero en el sexenio pasado era impensable esto. No era viable porque eran abrazos, no balazos. Exacto, ese es el punto, que justamente ahora que hay tanta apertura y ahora podemos como ciudadanos tener bastantes plataformas para comunicarnos y para poder difundir nuestras ideas, la misma sociedad tiene que evolucionar, ¿no? Y más allá de eso, querido Johanan, justamente ahí empieza lo insólito de la vida social actual, pero más allá de eso, también necesitamos entender que de fondo hay mucho que no se dice. A ver, ¿cuántos medios te dicen? Nosotros sí le decimos lo que nadie más le va a decir, ¿no? Bueno. Y todos dicen lo mismo. Claro, todos, igualito. ¿no?
¿Por qué no nosotros como ciudadanos intentamos hacer justamente ese ejercicio? A ver, ¿tú sabías que existen conceptos como la ingeniería social que hacen que tú pienses lo que ellos quieren que pienses? ¿Sabías que existen, por ejemplo, agendas internacionales de organismos supranacionales que le dicen a un país cómo debe ser gobernado y cómo debe hacer que sus ciudadanos piensen acerca de temas de política pública? Bueno, esas son las cosas que realmente tenemos que develar, porque además de eso está lo que tú decías en la introducción de este programa, que es, sí, los políticos también tienen sus creencias y también acuden a mecanismos como la brujería, pero también a cuestiones que tienen que ver con estrategia mental. Ya, ok. O sea, nada es fortuito, nada es así por voluntad de Dios, sino que hay un objetivo claro y preciso en cada una de las cosas que hacen. Por supuesto, pero por supuesto. Mira, yo me acuerdo que cuando López Obrador toma, cuando recién llega en el Zócalo, se hizo todo un evento donde le entregaron el bastón de mando. El bastón de mando, exactamente. Y que luego en la parte superior que se vieron ovnis y luego que hicieron rituales en Palacio Nacional. Y dices, bueno, esto no era normal porque sucedió con Fox. Recordarás Regina y el México. Así es. Y tenemos a su principal estratega de la campaña que traía a los mayas cósmicos. Así es. O sea, vemos que con Fox todo el mundo lo criticó, pero cuando llega López Obrador no, lo vieron como algo normal, porque era el Mesías que México estaba esperando. Así es, y también por el hecho de que la política, querido Yohanan, tiene mucho que ver con nuestras creencias, incluso religiosas. A ver, la religión inventó la política, Claro. no es algo que nosotros estemos descubriendo como el hilo negro, ¿no? Pero entonces Vicente Fox era un señor guadalupano, fue a la Basílica de Guadalupe antes de tomar posesión, ¿no? Era una persona que además dentro de su gobierno pues tenía actores políticos ligados a organizaciones ultra religiosas como el Yunque, por ejemplo, tú recordarás. ¿Cómo no? Claro. Y entonces, bueno, visto así, pues todos estos rituales para ellos pues eran como paganos, ¿no? Porque, a ver, una de las componentes importantes de la política que viene de la iglesia es: yo tengo como iglesia la potestad de decirte que sí y que no. Entonces todo lo que no está dentro del ámbito de la iglesia pues es pagano, es diabólico, claro, es satánico, ¿no? Y pues esos rituales entraban en esa cuestión, ¿no? Con López Obrador no es tan así. Todos sabemos que es cristiano, así ¿no? es. Porque él mismo lo ha dicho. Incluso recordemos aquella vieja conferencia de prensa cuando lo de la pandemia que sacó sus detentes, ¿no? Con sus, sí, las estampitas. Las estampitas. Sí, no fueron una estampita, un escapulario. Con santos, así es, ¿no? Pues, y eran sus detentes, ¿no? Que con eso nos iba a salvar de la pandemia el señor, ¿no? Entonces, de repente es como complicado entender cómo los políticos pueden estar en ambos bandos de lo oficial y lo no oficial en las creencias, ¿verdad? Claro, pero a ver, si lo hacen a conciencia, entonces se burlan del pueblo. Sí, porque, por supuesto. O sea, ¿cómo vas a detener un virus más allá de las cuestiones conspiranoicas, ¿no? Que ya sabemos que existió, no existió, que esto, que más allá de eso, realmente hubo personas que murieron. Claro. Y hay estadísticas no solamente en México, a nivel planetario. Y fueron millones en todo el mundo que fallecieron lamentablemente. ¿Cómo vas a detener eso con una estampita, con una creencia? ¿Cómo? Claro, o sea, no hay manera, ¿no? A ver, la cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es todavía una de las pocas instituciones confiables en este país. Sí, que se mantiene, ¿no? Que se mantiene. Claro. Ellos dicen que hubo un exceso de 800,000 muertes durante ese periodo, 800,000 personas que fueron a la tumba justamente porque la política pública era el detente y era el, pues, ay, sí, de repente si quieres usa el barbijo, el cubrebocas, de repente no lo uses, de repente ten miedo, pero de repente no. ¿No? La vacuna, pues en realidad nunca llegó a tiempo, ¿no? Empezó la vacunación. Bueno, la seguimos esperando, ¿no? La patria. La ¿O mexicana, sí llegó? La patria. No, jamás llegó. ¿No? O sea. Entonces, ese tipo de cuestiones hablan, pues sí, justamente de que había una falta de preparación y pues mucho de devoción tal vez, ¿no? Pero una devoción bastante mal encausada. Claro, desde luego, porque estás jugando con la vida de millones de mexicanos. Sin duda. Y el hecho de que en medio de la pandemia síganse abrazando, váyanse un domingo temprano a desayunar en familia. Cálmate, pues si no se puede. Claro. O sea, no se puede. Pero no sé, a mí me daba la sensación de que en ese momento no se podía hablar. En ese momento era como tú te callas y escuchas lo que está diciendo el señor presidente. Así es.
¿sí? Y eso, más allá de que la política pública claramente fue muy equivocada y hubo demasiadas muertes y fue criminal la manera en que el gobierno de López Obrador manejó el tema, pues eso habla también de agendas ocultas, querido Johanan. A ver, ¿cómo? ¿Qué? A ver, platícame. Mira, tú lo planteabas de una manera bastante interesante hace un momento y decías, no sabemos realmente si el virus existió o no existió, existe todavía esta cuestión. Yo tampoco lo sé. O sea, de una vez te desilusiono en ese aspecto, ¿no? Okay. Pero, a ver, sí hay una serie de cosas que hay que decir. Por ejemplo, de verdad está tan de moda entre los mexicanos y de una manera así totalmente casuística que de repente estemos divididos entre chairos y fifís, entre quienes sí aceptan o no una política pública y quienes la rechazan, porque antes no éramos así. No sé si tú te acuerdas, yo tengo 55 años y todavía hace unos 10 o 15 en la televisión se hablaba de somos mexicanos y debemos estar unidos. Claro, sí, ¿no? sí. Las casas mexicanas, así como las de muchos países, en cuanto a la sala, estaban los muebles distribuidos a manera de que fuera la televisión el punto focal. Claro. Ahora no, ahora somos muy individualistas, ahora cada uno ve su pantalla, cada uno tiene su forma de consumir contenidos. Las redes sociales, por ejemplo, te dan la razón. Si tú tienes tu Instagram, tienes tu TikTok, tienes la red que gustes, ¿no? Y tú empiezas a consumir contenidos, esa red te va a dar los contenidos conforme a lo que tú has ido buscando. Sí, exactamente. ¿No? Pero también te va dando la razón. Entonces, ¿qué pasa si todas tus redes a ti te dan la razón, pero yo que pienso distinto, todas mis redes me dan la razón y a las personas que nos están viendo también? Pues que todo el tiempo vamos a vivir confrontados, ¿no? Pues porque sí, todos creemos, porque nuestras redes nos lo dicen, que tenemos la razón, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en ese entonces? Bueno, pues que las grandes empresas tecnológicas que no están manejadas por inteligencias artificiales, a veces ni siquiera naturales, ¿no? Claro. Sí tienen muchos intereses. Entonces, ¿cuántas veces nos enfocamos, por ejemplo, o nos enteramos de que hubo políticos que le pagaron a la red social para que difundiera ciertos mensajes? Ah, sí, desde luego, sí, sí. ¿No? Sí. Y entonces, por ejemplo, Trump, en la primera ocasión que ganó la presidencia estadounidense fue justamente porque hubo una empresa llamada Cambridge Analytica que difundió mensajes específicos en función del perfil de cada persona para que votaran por él. Bueno, si eso pasó hace 10 o 12 años, ¿qué no puede hacer la tecnología hoy? Sí, imagínate, claro. ¿No? Desde luego. Y entonces es por eso que hoy pues hay personas que son, no sé, feministas a ultranza, hay personas que son muy incluyentes, pero en realidad lo que hacen es ser totalmente, estar en contra de lo que otro piense, ¿no? Entonces, y todo eso se va haciendo desde las redes. Y es una estrategia internacional de organismos supranacionales para hacer que las sociedades estén divididas. Wow. Y eso tiene un propósito político, ¿eh? Claro. Pero, a ver, viéndolo así de manera general, ¿esto le conviene a un solo país, a un solo gobernante o es a alguien más grande que ellos aún? Sin duda. Estos organismos supranacionales, que vamos, si quieres les ponemos nombre. A ver. ¿No? Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y las organizaciones que tú conoces porque las has discutido de ellas muchas veces, ¿no? El señor Bezos, el señor del Microsoft, Claro. estas organizaciones que son empresas que utilizamos todos los días en todo momento. Sin duda alguna, ¿no? A ver, las políticas públicas son dictadas a través de estos organismos que en realidad no son asociaciones de países, son asociaciones de empresarios que tienen intereses claros. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La Organización de las Naciones Unidas, desde que empezó este milenio, hizo una Agenda 2015 que no logró que se cumpliera y era básicamente terminar con la pobreza, terminar con una serie de cosas que no se cumplieron. Crearon la Agenda 2030. Exacto, sí. Y la Agenda 2030 causó muchísimo ruido porque es súper polémica, ¿no? De ahí salió todo ese asunto de la inclusión, este asunto del calentamiento global, este asunto de que ahora pues, las mujeres ya no deben estar sujetas al patriarcado, ¿no? Inventaron el patriarcado, yo no sé cuál sea tu idea al respecto, pero el patriarcado hace mucho que no existe, ¿no? Pues sí. Pero ahora luchan contra el patriarcado. Se le dio foro a la comunidad LGBT que no
digo que la comunidad LGBT deba de estar hecha a un lado, pero llega un momento en que cuando su influencia es tal que en la educación pública, el niño de primaria recibe en su libro de texto o educación sobre cómo convivir con la comunidad LGBT, de repente te empiezas a cuestionar cuáles son los límites. Claro. ¿No? Y todas estas cuestiones no llegaron gratis, no llegaron porque a un juez en un país se le ocurrió o porque al presidente se le ocurrió establecer esa política. Todas esas cuestiones llegaron desde la Agenda 2030 en la Organización de las Naciones Unidas, apoyada por los organismos financieros. Si tú no implementas esas políticas en tu país, entonces los organismos financieros no te van a prestar dinero, no te van a financiar tus infraestructuras, no van a hacer que tú puedas tener una influencia en el comercio internacional. Así es como se maneja. Qué fuerte. Entonces los gobiernos no pues tienen sí. otra más que hacerlo. Sí, o te aplicas o te aplicas, ¿no? Exacto. Si tú revisas en tus redes sociales, existe, por ejemplo, en México una cuenta en cada una de las redes sociales que no es muy vista, pero que es un secretariado de seguimiento de la Agenda 2030. ¿Ah, sí? Sí, claro. Puedes buscarla en Twitter, puedes buscarla en... Y están ahí muy al pendiente de lo que se va... Están muy al pendiente. Pero, o sea, ¿van ellos marcando la tendencia de algunos temas o lo dejan que sea libre? No. Tienen agendas muy claras y no solo eso, van supervisando que cada país cumpla con esas metas. Ok. O sea, están en constante supervisión. En constante supervisión. No sé si, porque de repente no es muy comentado, pero por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde antes de que cambiaran y que se quedaran con el Poder Judicial o como quieras verlo, porque hay mucha polémica al respecto, desde antes de eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, por ejemplo, ha estado sacando muchísima jurisprudencia sobre temas que antes no nos importaban, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay sentencias clarísimas con respecto a si un niño puede o no ser transexual. Antes, ¿cuándo discutíamos eso? No, pues no, desde luego que no. Pero ahora hay sentencias claras sobre casos específicos en donde un niño sí puede decidir, ¿no? Qué fuerte. Y ese tipo de cuestiones no son nada más porque en la ley había que establecer ciertos parámetros para poner derechos, ¿no? Es toda una agenda internacional. A ver, entonces todo lo que se dice, que hay organismos o que en este caso sería el poder detrás del poder, es real. Es real, por supuesto. Y está ante la vista de todos. Claro. ¿Y quieres un poco de causa? A ver. El país sí. que sirvió como laboratorio para eso fue España. Pues tú vas a España y las feministas están súper canijas, ¿no? O sea, de la comunidad LGBT no se diga. Sí, es muy fuerte. Los animalistas no se diga, los ambientalistas no se diga. Y no estoy diciendo que estas causas sean ilegítimas. El problema está en que con toda esta corriente lo que se está haciendo es que estas causas legítimas se estén desvirtuando. Pero a ver, vayamos a las estadísticas españolas. En el 2030, y eso está marcado incluso por métricas del mismo gobierno español, en el 2030 la mitad de las mujeres en edad de tener una familia no la van a tener, porque ahora son feministas, ahora están empoderadas. Bueno, ¿no? Ok, claro, ¿no? Claro. ¿Cuál es entonces el quick? El quick es reducir la población mundial. O sea, la tendencia es hacia allá. Sí, señor. Reducir la natalidad. Claro. ¿Te digo la razón? A ver. Si ya tenemos inteligencia artificial que construya coches, ¿tú sabías, por ejemplo, que en China hay fábricas de automóviles que no utilizan una sola persona como operario? Todos sí, son porque máquinas robóticas. ya está automatizado todo. Ya no necesitas clases bajas, ¿no? Ya no necesitas obreros, pues ya no necesitas campesinos, ya no. No, porque ya lo hace toda la máquina. Exacto, ya no necesitas población. Las élites ya pueden vivir. A ver, en estos momentos somos más de 8,000 millones sobre la faz de la Tierra. Sí, señor. Eso quiere decir que esto no sería para nuestra generación, esto viene para las generaciones futuras. Claro, pues, pero es que de repente la humanidad se tiene que planear así. Digo, eso es algo que no es nuevo. A ver, la iglesia, por ejemplo, en la época medieval y después en el Renacimiento y después en la época de la Ilustración, siempre pensó hacia siglos adelante, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Las instituciones que realmente han gobernado este planeta, más allá de las fronteras nacionales, siempre han pensado en términos de siglos y hasta de milenios. Bueno, pues esta filosofía es exactamente igual. Qué fuerte. Pero mira, me quedo pensando por esto.
Porque siempre hemos escuchado que nos dicen, hay un poder más grande que incluso la de los presidentes. Y Claro. uno dice, no, cálmate, claro que no. Pero si ya lo vemos así con los organismos internacionales, que están ante la vista de todos, y como tú dices, ¿quieres que te preste millones de dólares? Pues tienes que hacer esto. Exacto. ¿Te guste o no te guste? ¿Quieres dinero? Lo tienes que hacer. ¿No quieres nada? Pues vete a buscar por otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sabes que no es así que vayas con el de la otra esquina, ¿no? Ay, me presta, pues lógico. Porque no estamos hablando de $1 millón, $2 millones, estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro, y de supervivencias de países completos, ¿no? Con millones de personas. Claro. Sí. Ahora, el siguiente problema es que hasta entre esos círculos de poder muy altos hay conflicto. Ok. ¿No? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay una polarización también muy importante. Tú recordarás, por ejemplo, que en la campaña presidencial en la que Donald Trump volvió a tomar el control de la Casa Blanca, la candidata demócrata Kamala Harris sí decía muy claramente en su discurso político, aquí hay que ser woke, que es como le llaman a toda esta tendencia, ¿no? Claro. Y tenemos que ser woke porque hay que liberarnos y tenemos que ser incluyentes y tenemos que hacer no sé qué, etcétera. Y Donald Trump decía, no, estás mal de tu cabeza, ¿no? Sí. Entonces ahora buena parte de los organismos supranacionales están en ese conflicto. Hay quienes dicen, bueno, no, tenemos que alinearnos con esta política, tenemos que continuar haciendo un adoctrinamiento digital de la población internacional para que esto frague. Y hay quienes dicen, no, a ver, hay que liberarnos. Y hay exponentes muy importantes. Además de Donald Trump, está, por ejemplo, Víctor Orbán, ¿no? O está Giorgia Meloni, que también están muy en contra de este tipo de mecanismos. Claro. ¿No? Entonces, hasta en esos niveles de poder, la discusión está bastante fuerte. Y ahora detrás de ellos, pues está el llamado Estado profundo. Exactamente. ¿No? A ver, pero ya viéndolo desde arriba, todo esto que nos has planteado, ¿a quién beneficia todo esto? Porque debe de haber una mente maestra que mueva los hilos de todo esto. Sí, claro. A las grandes élites. A ver, veámoslos desde el punto de vista de la discusión cotidiana, ¿no? Aquí en México la discusión nuestra es, ¿vamos a regresar al régimen de partido de Estado, como antes era el PRI, pero ahora es Morena, o ya nos secuestraron a la Suprema Corte, etcétera? ¿En serio esa es la discusión? Pues resulta que no. Internacionalmente hablando, porque, a ver, China, por ejemplo, es un país totalmente absolutista en términos políticos, pero ahora en términos económicos decidieron que no. Y China es actualmente el segundo país en el planeta que tiene más multimillonarios. Mira. Porque decidieron que su política económica sea aperturista, pero la política no. Ok. ¿No? Otro ejemplo, a los países de Medio Oriente que son multimillonarios como Qatar, como los Emiratos Árabes, como Abu Dhabi, como esos, pues también tienen regímenes muy absolutistas. Así es. ¿No? Pero son prósperos. O sea, la democracia es una cosa y el poder económico es otra. Entonces aquí de repente estamos perdidos en la discusión en México, ¿no? Como en muchas cosas estamos perdidos, ¿no? ¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, el punto de todo esto es que al final del día ni las democracias nos van a salvar, ni es el pueblo el que tiene el poder mayoritario en ningún lado, lo veamos como lo veamos. La democracia misma en Estados Unidos no es tan cínica, pues es indirecta, ¿no? Sí, desde luego. No, porque no es el voto directo el que elige al presidente, por ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la dictadura tecnológica, a la tecnocracia, ¿no? Pero a ver, si vamos allá, entonces, ¿qué? Como en las redes sociales, ¿el algoritmo será el que vaya diciéndonos por dónde tenemos que ir? ¿El santo niño del algoritmo? Así es. Pero ni siquiera es algo que ya vaya a pasar, es algo que ya sucede. Así es como... Bueno, pero en una escala pequeña. No lo sé. Porque entonces, ¿cómo fue que implantaron la semilla woke? Pues sí, desde luego. ¿No? O sea, me queda claro que todo esto nos llevaría a que estamos viviendo tiempos muy tecnológicos, tiempos de las redes sociales, así es, donde ya se democratiza lo que cada una de las personas desee, lo que esté sucediendo. Cuando habíamos visto que exhibieran tanto a los policías o a los magistrados o a los senadores, a los diputados, bueno, a todo el aparato del gobierno. Así es. Nunca, pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y ya el discurso ha cambiado. Realmente. El discurso ha cambiado, sí, por supuesto, pues que al final del día, si algo tienen que entender los políticos actuales en México y en todas las partes del mundo, es que ya no están sujetos nada más a ser un poder por en sí mismos, ¿no? Ahora tienen que rendir bastantes cuentas. Aquí en México sucede así
por una razón bastante interesante, querido Yohanan, y es el hecho de que México no puede escapar a una realidad hemisférica. Nosotros somos parte de un bloque político importante entre Canadá, Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica. Entonces, si no nos alineamos a eso, pues entonces vamos a perder nuestra identidad, ¿no? Porque pues al final del día buena parte de nuestra economía depende de ellos, particularmente de Estados Unidos. Claro. Entonces, si no nos alineamos a esa parte, pues van a empezar a pasar cosas, ¿no? Y eso lo tienen claro. Por eso es que ahora, pues por mucho que nos guste la palabra soberanía, pues no. No es así tan como debería de ser, ¿no? Como debería de aplicarse la palabra al 100%. Ya no. Ahora, fíjate, a mí me llama la atención, con todo esto que estás mencionando, vemos que hay grupos a nivel internacional, no solamente en México, en muchos otros países, de personas que se van reuniendo. Teníamos esta de Nexium, algo así. Nexium, sí. Tenemos, bueno, muchas otras, que está la clase política. Claro. Y que sabe perfectamente todos los abusos, todo lo que hay a favor o en contra de esos grupos y que guardan silencio, pero que están al interior de ellos, que forman parte de ellos. Y vemos que cada vez son más y más. Claro. Ahora, yo te haría una pregunta porque tú eres un gran especialista en este sentido, querido Yohanan, y es esta parte de Nexium y todos sus rituales que hacían, ¿no? O la gran mafia de Jeffrey Epstein y su isla, ¿no? Claro. O vamos, hasta artistas que de repente nada más tenían una cierta, digamos, jurisdicción moral en Manhattan, o que también tenían ese tipo de prácticas. ¿Tiene entonces que ver también con creencias, con rituales que entonces ellos tienen que llevar a la política? Esa es una gran pregunta, ¿no? Bueno, a ver, los masones, o sea, no nos vayamos tan lejos, los masones. Claro. No, que todo mundo se escandaliza. Ay, él es masón. Ay, hazte para un lado, no se te vaya a pegar. Espérate, es todo un conocimiento. Todo un conocimiento. Que ellos lo han utilizado a su favor, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero así han sucedido con muchos grupos a nivel internacional, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, la masonería, querido Yohanan, tuvo mucho que ver con la formación de México como país. Exacto, sí, desde luego. ¿No? A ver, en la independencia todos decimos, ay, Miguel Hidalgo, ay, Morelos, ay... No. Esos señores, sí, son considerados padres de la patria, muy respetable, pero todos ellos jalaban agua a su molino. Claro. ¿No? No estaban buscando la independencia de México. El grito de independencia que hizo Miguel Hidalgo y Costilla, el original, era también una forma de mantenerse sujeto al rey de España, ¿no? Pues sí. De hecho, una de sus alaracas fue viva Fernando VII. Entonces, pues, ¿cuál independencia? No buscaban la independencia. Lo que buscaban era que los emisarios de España no tuvieran tanto poder, sino que fueran los criollos los que entonces tomaran el poder político en el país y seguir siendo la Nueva España, ¿no? Eso era lo que realmente sucedía. Cuando se empieza a dar la independencia y llega 1821 y entonces todos estos héroes que quedaron borrados de la historia porque ahora resulta que son traidores, ¿no? A pesar de que fueron los que consumaron la independencia de México, no había una brújula. ¿Quién puso esa brújula? Pues los masones. Claro. ¿No? Fueron los que pudieron empezar a darle forma a eso. Claro. De hecho, si tú revisas la Constitución mexicana, a la fecha, a pesar de todo lo manoseado que está, la Constitución mexicana tiene muchísimos signos masones. Muchísimos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no hubo de otra manera. Fue la única brújula que encontraron, ¿no? Bueno, y aparte eran los que tenían mayor preparación en muchos aspectos. Claro. Porque la sociedad común y corriente, no, apenas si tenían para comer. Así es. Era muy complicado en ese momento. ¿Y quiénes habían viajado a Europa? Pues la gente que tenía dinero. ¿Quién había estudiado? Bueno, simplemente quién sabía escribir y leer. Claro. No era. Ahora podemos decir que un porcentaje muy alto lo sabe hacer. En aquellos momentos no. Así es. Era muy complicada la situación en la República Mexicana. Pero a ver, en este aspecto viene un conflicto muy fuerte con la iglesia. Cuando ellos dijeron, a ver, espérate, tú no puedes tener tanto poder, no puedes tener más poder que yo. Claro. ¿No? Y empezaron ahí esa rebatinga por a ver quién tenía y quién se acercaba más al poder. Así es. Y viene esa campaña negra contra los masones, que esto que te decía, hazte para un lado, no se te vaya a pegar. Pues esto no es una enfermedad, ¿no? Claro. Suena chistoso, pero es real.
Sí, y fíjate qué interesante cómo de repente cuando nos falta un poco de información como ciudadanos mexicanos, porque lamentablemente los ciudadanos mexicanos de repente somos más pegados a creer que a estudiar, ¿no? Llega Benito Juárez, ¿no? Sí. Benito Juárez que además tenía un alto grado de masonería. Sí, sí. O sea, dentro de los grados de la masonería tenía una posición importante. Y entonces él es un héroe nacional, incluso hasta para el gobierno actual, ¿no? Que es muy chistoso porque idolatran a Lázaro Cárdenas y a Benito Juárez cuando si hubieran sido contemporáneos se hubieran matado entre ellos, ¿no? Desde luego. Interesante, sí, ¿no? Sí. Pero en el caso de Benito Juárez, que era un gran masón, pues el gran signo de su masonería fueron las leyes de reforma, que fue la separación justamente de iglesia y Estado. Exacto. Nada más que hay detalles que se nos olvidan. La separación de iglesia y Estado también ocasionó que no solamente la iglesia perdiera sus posesiones, que tenía bastantes en forma de haciendas y de otras riquezas, sino que también las comunidades indígenas, y vaya que Benito Juárez era indígena, también perdieron mucho de su identidad, ¿no? A ver, cuando terminó por fin de consumarse la independencia de México, por lo menos el 80, casi 90% de la población no hablaba español, hablaban sus lenguas originarias. Cuando Benito Juárez dejó de ser el presidente porque pues, fue asesinado, el 60% de la población mexicana ya nada más hablaba español. ¿Quién fue el autor de todo eso? Un presidente indígena. Bueno, a ver, la gente que nos mire, que es de Torreón, hay museos en Torreón donde están los decretos presidenciales donde se daba a conocer de que si tú entregabas la cabellera, el cuero cabelludo de tantas personas te pagaban una cierta cantidad de dinero. Así es. Y dices, y como tú bien lo mencionas, pues si viene de un presidente o de un personaje con raíces indígenas. Así es. Y tratando así a la gente al norte de México, pero esa parte como que no siempre se cuenta, o mejor dicho, se guarda silencio. Así pero es. ahí está la documentación, ahí está todo lo necesario para que la gente nos demos cuenta que las cosas no son como nos pintan en la mayoría de ocasiones. Exacto, y eso es bien importante tenerlo en cuenta, no solamente por nuestra cultura general o por nuestra historia, sino porque buena parte de eso es el motor que todavía guía a la mentalidad de muchos políticos. Entonces necesitamos entender cómo funciona su cabecita para poder entonces nosotros como ciudadanos realmente tener el poder de decisión en este país y no dejárselo a estas personas que muchas veces tienen intereses más oscuros de los que creemos, ¿no? Pues sí, exactamente. Muy bien, a ver. También se asegura, Samuel, que muchos de los políticos actuales utilizan a los mejores brujos, que cuestan miles o incluso se habla hasta millones. Y pongo un ejemplo muy claro de lo que se dice al 2026, que muchos de los que quieren ser considerados como candidatos para la gobernatura de algún estado están gastando millones de pesos en brujos que son tendencia en redes sociales en estos momentos. ¿Realmente eso servirá? ¿Funcionará? No tengo idea, pero de que los usan, sí los usan, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de apegarse a una fe en particular o a una devoción en específico, sino desde el punto de vista de que buena parte en esos casos, la recomendación del brujo, la recomendación del personaje, termina siendo lo que ellos utilizan para tomar decisiones políticas. Ok. Entonces, de repente, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque, pues, resulta que, sí, el mundo más allá de este gobierna más de lo que nosotros creemos, ¿no? Y vaya que genera mucho dinero. Muchísimo dinero. Mucho dinero, ¿no? Claro. Ahora, estamos hablando de figuras, sí, en términos tal vez municipales, en términos estatales, pero también incluso en términos del poder político más importante en este país e históricamente, ¿no? Digo, todos sabemos, por ejemplo, que Álvaro Obregón era un gran espiritista, ¿no? Claro. Que es uno de los grandes líderes, ¿no? De la... Bueno, Francisco de la y Madero. Francisco y Madero también, ¿no? Claro. Más adelante, el creador del PRI, Plutarco Elías Calles, era un gran espiritista también. O sea, las decisiones políticas que le dieron forma a este país tuvieron que ver mucho con la masonería, con el espiritismo, con el ocultismo, con todo lo que tiene que ver con misterio. Y sí, ese es el país que somos, ¿no? Esa es la idiosincrasia de nosotros, ¿no? Claro. Que nos ha consolidado como país y tenemos una identidad. Así pero es. A ver, pero tú le hablas de esto a muchos de los políticos actuales, inmediatamente te van a decir que no, que eso es mentira.
En primera, desde luego, porque es gente que no lee, que no ha estudiado. Así es. Gente que no tiene preparación, que nada más están viendo a ver de qué manera van a joderse al que está frente a ellos, ¿no? No todos, pero la mayoría sí. Sin duda. Pero nos damos cuenta que sí, que en un principio existieron estos temas y que no eran mal vistos, que era algo normal. Pero ahí cuando entra la Iglesia Católica fue cuando ya empezaron en esa pugna y ese descrédito completo. Por supuesto, hasta que sucedió esta pantomima llamada separación Iglesia-Estado, ¿no? En donde entonces hay un Estado laico. Pues sí, señores, es muy laico, pero a ver, tú mismo abordabas al inicio de esta conversación como Vicente Fox, como Andrés Manuel López Obrador mismos, pues entraban a esta parte, ¿no? Pues es fundamental porque pues al final del día podemos pensar que era populismo, ¿no? Para, digamos, tener adeptos también en esa parte de la población que cree en eso. Pero no, tiene también mucho que ver con sus prácticas personales, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo muy claro. A ver, yo recuerdo que en la presidencia de Fox se hablaba que hacían rituales al interior de la casa presidencial, Los Pinos. Claro. Que la esposa, la señora esposa, Marta Sagún, llevaba a gente especializada para hacer rituales en determinados lugares de la casa presidencial. Luego, cuando termina el sexenio de López Obrador, se aseguró, comenzó personas a hablar de los rituales que se hacían en Palacio Nacional, uno de los recintos más importantes del país. Claro. Que se prestara este tipo de cosas en lo privado, porque en lo público lo negaban y se burlaban de ese tipo de cosas. Claro, pero a ver, Martita, ¿no? Ya que hablabas de Vicente Fox, una de los testimonios más fuertes es que una de las razones por las que Martita hacía todo eso, me refiero por supuesto a la señora Marta Sagún, sí. Pues más allá de que necesitaba un cierto control dentro de la casa presidencial en la residencia Miguel Alemán, pues entonces cómo pasó de ser la vocera a ser la asistente a ser la esposa del presidente. y además, ¿en qué te gusta? 2 años, ¿no? O sea, sí pasó. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, que sí, en efecto, está documentado que hubo muchos ritos dentro de Palacio Nacional, empezando por el día en que tomó posesión, ¿no? Y ante la vista de millones de personas, algunos que estuvieron en físico y los demás a través de la televisión. Claro, o sea, quedaba clarísimo, ¿no? O sea, y dentro de Palacio Nacional, como bien comentas, no era diferente, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no es de extrañarse, más bien habla mucho de esa costumbre horrible que tenemos tanto como ciudadanos como los políticos de repente actuar, ¿no? De repente ser un poco hipócritas, ¿no? De repente de tener gustos culposos y negarlos a toda costa, ¿no? Claro, desde luego. Mira, yo creo que al final del día ese tipo de gente que tiene el poder, desde luego no lo quiere soltar o quiere mantener por el resto de sus días los privilegios de estar junto o pegado al poder. Claro. Y se van a ir a cualquier tipo de cosas, ya sean los brujos, ya sean las brujas, sean los videntes, sea quien sea, pero van a hacer hasta lo imposible porque eso suceda y se mantenga así para, reitero, mantener esos privilegios. Sin duda alguna. Y de hecho hay que hacer también un apunte que me parece fundamental, querido Johanan, y es el hecho de que no es que seamos nada más una democracia bananera y que nuestros políticos sean así como tropicalones. No, a ver, Hitler lo hacía, ¿eh? Sí, desde luego. Stalin lo hacía, Lenin lo hacía. O sea, es una larga tradición política el que buena parte de sus decisiones estén tomadas a partir de sus creencias y desde sus rituales y desde el ocultismo y desde el punto de vista de lo misterioso. A ver, por ejemplo, toda esta matazón que hizo Hitler de judíos y toda esta cuestión de que la raza aria era la que tenía que gobernar el planeta, pues vino justamente de esas creencias, ¿no? Entonces, claro. Sí somos un país medio bananero en términos políticos, pero es una larga tradición política en el planeta y en la historia universal que los políticos estén mucho más cerca de lo que creemos del ocultismo, ¿eh? Tienen miedo. Bastante. ¿Y pues cómo así, no? Y así deben de tener su conciencia. Claro. No sé, a mí me llama mucho la atención cómo algunos ahora con todos los operativos que se han hecho en diversas partes de la República Mexicana, vemos cómo muchos de esos alcaldes, sobre todo alcaldes, se encomendaban a la Santa Muerte, claro, o a la nueva figura que está saliendo ahora, sí. a un demonio.
Sí. para que nunca sospecharan de ti y te protegiera de los ataques de la gente malvada que te quería tumbar. Y dices, pero ¿cómo si te llevaste muchos millones de pesos? O sea, ahora hay que proteger esos millones, hay que ponerles ahí claro, un candadito, ¿no? exacto, pero también tenemos aquellos que le rezan a la Virgen de Guadalupe, le rezan a San Judas Tadeo, Así es. pero del otro ladito se encuentra la Santa Muerte y un demonio. Sin duda alguna. Vemos que las cosas han cambiado realmente, ¿no? Ahora me encomiendo a todos a ver quién me hace el favor. Y Sí, si claro. pueden todos, pues mucho mejor. Sí, por supuesto. Ahora, también de repente lo que ha pasado es que se les ha exacerbado esta costumbre, Sí, pero en términos históricos también está un poco documentado. Plutarco Elías Calles, cuando era presidente, antes no había avión presidencial, había tren presidencial, ¿no? claro. Hay este pasaje histórico en donde él hace que se detenga el tren mientras se tenía una gira en Sonora para pasar a visitar al niño Fidencio. Ah, ¿cómo no? Claro, sí, ¿No? sí, sí. Y él era súper devoto del niño Fidencio, que por cierto no era un niño, ¿no? Ya Sí, tú sí, nos, desde tú nos luego. contarás un poco mejor esa historia, la conoces muy bien, ¿no? Y eso en aquellos entonces, pues era una historia, pues ahí media extraña, ¿no? O sea, media difícil de contar porque no era común, ahora sí es muy común, ¿no? Pues Y eso sí, sí, desde y luego. eso también hay que, digamos, subrayarlo porque habla mucho entonces de cómo es la mentalidad de ellos, ¿no? Y a partir de esa visita es el boom del niño Fidencio, Así que es. empezaron a llegar de toda la República Mexicana para encontrar la cura a alguna de las enfermedades que ellos tenían, ¿no? Ujú. Mira, recuerdo también Pachita, esta curandera tan importante que se paseaba en los senderos de la casa presidencial. Por ejemplo. Y vemos que quien lo documenta no fue los periodistas que acudían a los eventos presidenciales, no. Fue Jacobo Grinberg, Así este es. personaje que desapareció allá en el 94 y demás, quien dice, yo en una de las invitaciones que me hicieron, vi a Pachita ahí, yo me sorprendí, ella se sorprendió y ahí la conocí. Así es. Y dices, ¿y qué estaba haciendo Pachita en la casa presidencial? ¿No? ¿Y por qué en otros momentos de la historia tenemos a las hermanas del señor presidente trayendo a contactados con extraterrestres a México a dar conferencias? Claro. Y dices, qué curioso. O sea, siempre ha habido el interés. Eso nos queda súper claro, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y no solo eso, también nos ha quedado claro cómo de repente utilizan eso para tomar decisiones mucho más de lo que parece. ¿Te acuerdas de la PACA? Oh, sí, cómo no, que fue un tema súper sonado. Pero platícale así el contexto general a la gente que Bueno, no recuerde ese incidente. cuando se da toda la investigación de qué había pasado con Raúl Salinas, que fue detenido por el gobierno de Ernesto Zedillo, pues como una manera de presionar a su antecesor para que se callara la boca y etcétera, se da la cuestión de que uno de los diputados del PRI que estaba acusado de muchos crímenes, pues estaba desaparecido, Manuel Muñoz Rocha. Y entonces, para esto, Ernesto Zedillo había nombrado a un panista al frente de la Procuraduría entonces General de la República, y él a su vez nombra como fiscal especial para el caso a Pablo Chapa Besanilla, un superabogadazo muy prestigiado, sí, pero que utilizó una bruja a la PACA para buscar los restos de Manuel Muñoz Rocha en una de las fincas de Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Sí encuentran una osamenta, pero no era de él. Pues sí, desde luego. Y después hasta se descubrió que uno de los familiares de la misma PACA había plantado ahí una osamenta, ¿no? Imagínate nada más. Qué fuerte. Y bueno, en ese transcurso hubo mucho dinero de por medio. Uf, Una cantidad impresionante. impresionante de dinero. Ahora, si esto lo vemos en el gobierno, ¿es como un distractor o porque realmente consideran que van a obtener un beneficio utilizando estas temáticas? No, pues claramente es una manera de distraer el discurso de cosas importantes, pero sí hay un beneficio bastante particular, ¿no? Digo, al final del día, cada uno de los políticos tiene un objetivo específico, no siempre tan claro, ¿no? Pero siempre hay una rentabilidad política en cada acción que cometen. Claro, mira, buscando información en la década de la década de los 60s y de los 70s sobre el tema de los ovnis, Uh-huh. encontré datos de cómo en octubre del 65 se dio una oleada ovni muy importante en México. Así es. Uh-huh. Y el último viernes, no me recuerdo si ese fue el último viernes del mes de octubre de ese año o el último sábado del mes de octubre de ese año,
que hicieron y lo publicaron en todos los periódicos donde aseguraban que los platillos voladores se despedirían de los mexicanos, que los platillos voladores harían un sobrevuelo sobre toda la calzada de Paseo de la Reforma y que ya se iban, ¿no? Okay. Si tú querías ir a verlos, era el día. Uh-huh. Y dices, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque desde el mes de junio hasta octubre hubo una de las oleadas más importantes a nivel mundial de la aparición de estos objetos voladores no identificados. Por todos lados, salían en primera plana en México y en todo el mundo. Descendían, dejaban marcas, se llevaban a la gente, veían cómo bajaban unos individuos de 2 metros, de 3 metros, muy distintos a nosotros, y había una psicosis en la ciudad. Con eso, que se publicó, que fue ordenado. Bueno, lo voy a poner así. Por sugerencia de sus majestades que estaban en ese momento en la Secretaría de Gobernación, por sugerencia del señor encargado de esa dependencia, llegó una carta a diversos periódicos pidiéndoles que sugerían que publicaran esa información porque era muy importante para el pueblo de México. Pero tú sabes que en aquellos momentos una sugerencia de esa magnitud en la década de los 60, 70 y 80 era una orden. Todos los periódicos lo publicaron en primera plana. El desfile. Llegaron miles de personas en todo Paseo de la Reforma. Cuando la gente llegó, había de estas, ¿cómo se llaman? Donde, como butacas, que es así de 3, 4 tribunas. Pisos. Como tribunas. Sí. Estaban en muchos de los puntos de Paseo de la Reforma. La gente estaba esperando que llegaran los extraterrestres y que pasaran para que ellos se pudieran despedir. Desde luego que eso no sucedió. Claro. Al día siguiente, todos los periódicos lo publicaron, que no se habían presentado los extraterrestres, y al tercer día se terminó la noticia de los ovnis y los avistamientos. Los avistamientos continuaron, pero los medios ya no le prestaron atención porque entendieron la sugerencia que les habían hecho desde la Secretaría de Gobernación. Sí, sin duda alguna. Y dices, wow, es alucinante. Al momento que vemos que no solamente son los fenómenos paranormales, sino también el tema de los ovnis, como en la década de los 70 el gobierno mexicano utilizó el tema de los ovnis para distraernos de los temas coyunturales que prevalecían en esos momentos. Claro. Y que para el gobierno era importante. Y no me voy tan lejos. En el 94, en el cambio de entre Salinas de Gortari y Zedillo, se da uno de los eventos que marcó profundamente a México, ¿no? El asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así es. Y la aparición del chupacabras. Claro. Estaba en todos lados el chupacabras. En todos lados. Era la noticia principal de todos los noticiarios de la televisión. Bueno, de los 2 noticiarios de la televisión en México y de los periódicos. Así es. Tratando como de crear una cortina alrededor de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, pues al final del día acababa de ser asesinado Luis Donaldo Colosio y además estábamos entrando en esa horrenda etapa llamada el error de diciembre, en que el peso fue devaluado hasta el 300%. Claro. Y muchos mexicanos perdieron sus propiedades y perdieron sus empleos y por lo menos 1 millón de trabajadores mexicanos tuvieron que irse de mojados a Estados Unidos para poder sobrevivir. Y entonces sí, utilizan ese tipo de mecanismos justamente como eso, como distractores, ¿no? Como para tratar de desviar la atención de una crisis que de repente, pues eso es inmanejable hasta para ellos, ¿no? Sí, porque son temas muy fuertes que los rebasan y que de repente ya no saben hacia dónde tenemos o hacia dónde se tienen que hacer ellos. Ahora, estoy recordando también otro, fíjate, cuando fue todo el asunto del desafuero de López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, recordarás que aparecieron los famosos ovnis de Campeche. Cierto. Que fue la Secretaría de la Defensa Nacional que se lo entrega a Jaime Maussan y un video que le dio la vuelta al mundo y fueron conferencias y fue la presentación de lo que realmente sucedió. Así es. Y que el gobierno pensó que sería el distractor perfecto para que en esa pugna entre el presidente y el jefe de gobierno, pues la gente se olvidara. Pero nos dimos cuenta que no, que ese tema no les funcionó en ese momento, que realmente sí fue importante lo que se hizo, que se dio a conocer ese material, pero el desafuero todos estábamos atentos de qué era lo que iba a pasar. Pues sí, claro. O sea, al final del día terminó siendo una parte fundamental de la historia que llegó
hasta lo que estamos ahora, ¿no? Hasta un caos. Un caos, ¿no? Digo, al final del día ese desafuero fue el que le dio la gasolina necesaria a López Obrador para crear la 4T que ahora nos gobierna. Exactamente, sí, que ahora estamos viviendo toda todo lo que se hizo en aquellos entonces. Muy bien, a ver. ¿Es cuidar los intereses de ellos? ¿Es cuidar los intereses del pueblo? ¿O es gastarme el dinero en algo que sé que no va a funcionar, pero me va a distraer a la gente que está al pendiente de todos mis problemas? Mira, al final del día yo creo que es una mezcla de los tres factores, ¿no? A ver, a los políticos la verdad es que no les interesa el pueblo en términos de gobernar y de administrar un país. Ellos tienen como objetivo principal preservar el poder y de no tener que entregarlo a otras personas, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Ernesto Zedillo sí fue un presidente que estuvo convencido desde un principio de que él era el presidente del cambio, ¿no? De que iba a entregar en el 2000 la banda presidencial a un político de un partido distinto. Queda claro, digo, no apoyó a Francisco Labastida, que era el candidato de su partido, y de hecho se apresuró a la hora de que fue la elección presidencial. Esa misma noche se apresuró y antes que el Instituto Electoral, él mismo anunció que el ganador de la elección era Vicente Fox, ¿no? Claro. Pero esa, digamos, fue tal vez el momento más distinto de la política mexicana. En términos generales, ahora, por ejemplo, Morena pues está buscando regresar a hacer lo que conocimos los mexicanos más viejos como el PRI, ¿no? Que fue un partido que estuvo en el poder más de 70 años, cambiando de rostro cada vez que fue necesario, ¿no? Y ahora eso es lo que está haciendo Morena. Al final del día, preservar el poder está en su ADN. Y entonces todo lo que tenga que ver con distracción, con gasto público, aunque sea mal enfocado, pero que sirva para que haya una rentabilidad política, pues lo van a usar, ¿no? Pues sí, lamentablemente, ¿no? Y es también esa parte de no sé, de juntarse con los malandros, asesorarse de ellos, claro, y que ahora les estén entregando contratos a ese tipo de gente. Es increíble. 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 A lo mejor en el pasado no estoy diciendo que no haya ocurrido, pero yo creo que no había tanto. Ahora vemos que todos los días nos enteramos de alguien que está haciendo algo o que tenía negocios con los malandrillos. Sí, sin duda alguna. Y no solamente desde el punto de vista del tradicional trasiego y tráfico de drogas, ¿no? No, porque ahora ya está más sofisticado todo. Todo. Incluso, a ver, de repente hasta se utilizan la caída de reformas que ellos mismos habían aceptado y que después decidieron que no era negocio. La reforma energética de 2014, por ejemplo, que permitió que ahora empresas privadas también entraran al mercado gasolinero, la tiraron cuando empezó el gobierno de López Obrador y el resultado fue que su misma clase política empezó un negocio en el que traían la gasolina. Huachicol. Sí, claro. Y nada más que a ese le llaman huachicol fiscal, porque se trataba de traerla de otros lados más que de robársela de los ductos, pasarla como si fuera otro producto y entonces tener ganancias tan millonarias que los estudios más conservadores hablan que en esos poquitos años se habían embolsado unos 500,000 millones de pesos. 500,000 millones. O sea, no hay manera siquiera mental de imaginarse tal cantidad de dinero, ¿no? Y toda la gente que está coludida. Claro, porque es toda una red, o sea, tienen que estar metidos ahí técnicos, aduaneros, empresas del otro lado de la frontera. Vamos, tiene que ser una red de corrupción enorme, ¿no? Y que tocó a la Marina. Una Una de las instituciones consolidadas que el pueblo amamos y que se vieron involucrados. Claro. Y que lo peor de todo, que no están haciendo nada. Así es. Sí. Qué fuerte, ¿no? Pues imagínate, les entregaron la administración de las aduanas y resultó que era para eso. Pues sí, desde luego. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Oye, pero a ver, en tu podcast, desde luego, no te vas a enfocar a estos temas, sino va a ser un poco de todo, ¿no? Va a ser un poco de todo. Hay que abordar estos temas, pero también desde una perspectiva bastante más consciente de que lo que tenemos que hacer como ciudadanos es encontrar los mecanismos para ponernos a estudiar, para ponernos a realmente generar un cambio en este país. Y un cambio fue de Zedillo a Fox. Un cambio fue de Calderón a Peña Nieto. Un cambio fue de Peña Nieto a López Obrador. Así que no hablemos nada más de cambio. Tenemos que irnos de fondo. ¿Me dejas darte un datito de por qué como ciudadanos debemos tener el mandato del NOS? A ver, nuestra Constitución, que es en todo país
la norma que te permite saber qué clase de país eres, ¿no? O sea, es el texto en el cual te dice pues, quién eres como país. Bueno, nuestra Constitución tiene 136 artículos. 136 ya son un chorro. La estadounidense tiene 7, para ponernos el parámetro, ¿no? Esos 136 artículos de la Constitución de 1917 tienen 697 reformas hasta el 3 de marzo de este año. 697 reformas. Pero cada reforma, pues no cambia nada más un artículo. A veces cambian 3, a veces cambian 4. Bueno, a nivel de artículos, nuestra Constitución ha sido reformada 840 veces. Wow. Y son 136 artículos. Imagínate nada más. Es decir, de esos 136, 119 han sido reformados por lo menos una vez. La gran mayoría muchas veces. Se salvan muy poquitos. ¿Qué significa esto? Significa que no sabemos quién carajo somos. Pues sí. Porque si tu carta magna, la que te dice quién eres y qué clase de país estás, es así de cambiante, pues cómo estaremos nosotros en nuestra psique como ciudadanos, ¿no? Claro. Parámetro. La Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos. Nosotros tenemos 136. ¿Cuántas reformas tiene? Ellos las llaman enmiendas. Tiene 27. Y no es que hayan cambiado una por otra, por eso se llaman enmiendas, porque lo que hicieron fue crecer su Constitución. Y en los momentos históricos está la enmienda que abolió la esclavitud, está la enmienda que dio la libertad de expresión, ¿no? Está la enmienda que te permite ampararte para que no digas ciertas cosas que no puedes decir, ¿no? En las series lo ves, ¿no? Yo me acojo a la quinta enmienda y así, ¿no? Pues ya invoco a la quinta enmienda, pues ya se fregó la cosa, ¿no? Pero su Constitución es muy simple. Los 7 artículos originales de su Constitución dice, este es un país que tiene 3 poderes y este es un país que es capitalista y este es un país liberal, ¿eso no? Y todos sus políticos, sean del partido que sean, creemos que nada más hay 2 y efectivamente nada más hay 2, pero cualquier político puede ser independiente o hacer su partidito. Hay muchos partiditos en Estados Unidos, aunque no lo parezca, ¿no? Pero todos tienen clara una cosa, seas demócrata o seas republicano, seas independiente o seas del partido que seas, tu país es capitalista y tu país tiene un equilibrio de poderes. Claro. Y tu país es una república, ¿no? Y de ahí no se salen. Puede ser más liberal, más conservador, más izquierdosón, más derechosón, pero ellos saben que son un país capitalista y que son una democracia indirecta. Nosotros no. Nosotros con los 840 cambios, para no ser inespecífico, a nuestros 136 artículos, hemos sido socialistas, porque Lázaro Cárdenas, por ejemplo, había reformado el artículo 3 para que la educación lo fuera. Hemos sido neoliberales, hemos sido nacional revolucionarios, hemos estado en un periodo de nacionalismo revolucionario. O sea, no sabemos quiénes somos. Pues sí. Porque le permitimos a cada presidente que llegue que cambie las normas, que cambie la Constitución, pues que entonces este país se reinventa cada 6 años. El mandato del NOS un poco va a tratar de eso. El mandato del NOS es, a ver, en serio, primero pongámonos de acuerdo con qué país somos, qué país queremos ser, y entonces hagamos algo al respecto, ¿no? Porque los cambios de ellos son de demócratas a republicanos, pero siguen siendo capitalistas y creen en su capitalismo. O sea, tú vas a Estados Unidos y hasta el estadounidense más comunista sabe que ellos son capitalistas. Nosotros no. Nosotros pues, somos chairos y mañana seremos neoliberales y pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sabemos quiénes somos. ¿Qué tal si como ciudadanos, con el mandato del NOS, decidimos qué carambas queremos ser y nos enfocamos en eso? Pues yo creo que sería lo ideal, ¿no? Estaría fantástico, ¿no? Pues porque sí. Entonces los ciudadanos podríamos decirle a los políticos, a ver, no me vengas con tus cosas. Este país yo quiero que sea así. Entonces, si tú quieres ser mi político, pórtate de esta manera. Pues sí, desde luego. ¿No? Eso debería ser el mandato del NOS. Qué fuerte, pero qué interesante. Yo creo que usted que nos viene en estos momentos no se puede perder cada uno de los episodios del mandato del NOS con Samuel Prieto. Suscríbase. Aquí abajo en la descripción va a encontrar el link directo para que vaya y se suscriba a este podcast. Va a ser semanal. Semanal. Ok, sí. Perfecto. ¿Ya tienes identificado con qué tema inicias?
Sí, hemos estado trabajando con varios que seguramente te van a ser muy interesantes. Hablamos ya, por ejemplo, de la ingeniería social, que es lo que nos decías. Hablábamos sobre cómo se maneja tu manera de pensar. Hablamos sobre cómo se le da forma a los sistemas electorales. De muchas cosas que de repente necesitamos considerar antes de meternos a discusiones un poco más ociosas, ¿no? Claro, desde luego. Pues ahí está. Usted que nos mira debe de suscribirse, debe de estar muy al pendiente del mandato del NOS de Samuel Prieto, que forma parte de la familia de la Insólita Labs, para que usted esté ahí, conozca, entienda todo lo que implica y un tanto lo que hay detrás, ¿no? Nos vas a matizar mucho la información de lo que esté ocurriendo en ese momento, no como la nota normal y diaria, ¿no? Exacto. Sino viéndola de manera general, los temas más importantes. Por supuesto. Es decir, vamos a tratar de llegar al fondo para que entonces sí podamos, como ciudadanos, hacer lo que muchos medios nos prometen y no nos cumplen, que es decir lo que realmente hay que decir. Claro. A ver, ya para ir cerrando este podcast, vemos que están apareciendo nuevos partidos. Sí. Uno, el que está generando más, es México Unido. Así es. ¿Qué opinión te merece? Me merece la opinión de que sí es muy legítimo, como casi cualquier otro partido que haya nacido en este país, que existan, porque significa que tiene que ver con una corriente de pensamiento que no hay que dejar de lado. Claro. ¿No? Esperemos que realmente tenga un impacto mayor, porque estos requisitos legales de que con que tengas el 3% del padrón electoral para ser un partido, me parece que no es tan representativo, porque entonces muchas minorías chiquitas lo único que hacen es darle más poder al poder mayoritario. Pues sí. ¿No? Entonces, por eso sería importante, como te planteaba hace un momento, que como ciudadanos primero nos pongamos de acuerdo sobre qué país queremos ser, para entonces darle un rumbo pues más directo, ¿no? Claro, desde luego. Yo creo que tenemos que partir de la base, tenemos que partir de esa definición, pero yo creo que todo lo que deseamos es tener un país que nos dé todo lo necesario para estar bien, para estar seguros, que tengamos trabajo y sobre todo que nuestros hijos y nuestros nietos también accedan a todo eso. Sin duda alguna. ¿No? Que al final del día es lo que queremos, estar tranquilos, estar en paz. Claro, por supuesto. Y vemos que, perdón, Samuel, vemos que ahora pues hay más o menos... Pareciera que se están componiendo las cosas. Pareciera. Esperemos que sí, ¿no? Porque sí queremos que ya no haya crimen organizado en este país. Sí queremos que ya no haya violencia. Sí queremos que nuestros impuestos valgan. Que no se los lleven estos tipos. Claro. Que no se queden en una fiesta de 15 años. O que no se queden en un carro, en una camioneta. Claro. Que los únicos que lo van a disfrutar son ellos, no el pueblo. Por supuesto. A ver, en los países escandinavos, decían que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿no? Bueno, en esa clase de países, tú pagas hasta más de la mitad de lo que ganas en impuestos, pero no encuentras un bache en las calles, no encuentras un delincuente en tu colonia. Encuentras limpieza. Vas al hospital y es como si aquí fueras al hospital privado. Eso es lo que como ciudadanos queremos. Vayamos hacia allá. Yo creo que lo podemos hacer. Sí. México tiene todo lo necesario para eso y más. Sin duda alguna. Para convertirnos en una potencia. De ahí a que nos dejen, quién sabe. Claro. Pero al menos sí pasarla bien nosotros. Por supuesto. ¿No? Y como tú dices, creo que son momentos de estar unidos. Sin duda alguna. No hay más. Así es. Pues ahí está. Pues invita a toda la gente que te mira, Samuel, para que se suscriba a tu podcast. Muchísimas gracias. Pues encuéntrenos, por favor, en Spotify y en YouTube como El Mandato del NOS. Ahí vamos a estar discutiendo, no como especialistas en algo, no como líderes que te van a decir la verdad absoluta, no como ese conductor de televisión o de radio que te dice la neta del planeta. No, el mandato del NOS es el mandato de nosotros. Es decir, ustedes y nosotros. Es decir, ciudadanos que tengamos la capacidad de decir no o sí a lo que haga el poder político. Así que allí los esperamos. Perfecto. @el mandato del NOS. Así lo encuentra usted en todas las redes sociales. Aquí abajo en la descripción van a encontrar el link directo para que ustedes vayan, se suscriban, estén muy al pendiente de cada una de las cosas que nos va presentando Samuel cada semana, en cada episodio nuevo de El Mandato del NOS. Así que ahí está. Pues Samuel, muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a ti, querido Yohanan, y gracias por abrirnos las puertas de Insólita Lab, porque al final del día, si algo que es muy insólito, además de todos estos temas, sí, es la política. Híjole, sí. Creo que nos da cada sorpresa. Así es. Que es increíble. Increíble e insólito. Totalmente. Eso. Así es que te agradezco mucho que nos abras las puertas. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Bueno, pues ahí está la invitación para todos ustedes que nos miran.
Y estén muy al pendiente, sigan las redes sociales del Mandato del Nos, que estoy seguro que ustedes se van a sorprender, van a conocer y desde luego que va a tener tema de conversación después de mirar cada uno de esos podcasts. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero aquí en la próxima emisión de Insólita Experiencia. Hasta entonces.